Y si te dijera que no necesitas gritar para recuperar el respeto, sino convertirte en alguien que se hace imposible de ignorar. Porque el verdadero problema no es que tus hijos no te escuchen, sino que han dejado de verte como alguien digno de ser escuchado. Y aunque eso duela, también es una oportunidad para transformarte, no para imponer, sino para inspirar. En lugar de luchar por su atención, aprende a habitar tu silencio con firmeza. En vez de exigir respeto, cultívalo desde tu interior, porque los grandes cambios no nacen del ruido, nacen de la presencia. Y esa presencia poderosa comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a liderar con tu ejemplo. Este video no es una lista de soluciones mágicas, es un mapa, un camino estoico que te enseñará a recuperar tu poder sin levantar la voz, a restaurar la conexión desde la sabiduría, la calma y la paciencia. Si alguna vez sentiste que perdiste tu lugar en tu propio hogar, hoy puedes empezar a recuperarlo, pero no con fuerza, sino con temple y constancia silenciosa. El respeto no se exige, se irradia. El respeto no es algo que se mendiga, tampoco es algo que se impone. Es algo que emanas, que proyectas, que construyes sin palabras. Y que cuando es auténtico los demás lo sienten incluso en tu silencio. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has exigido respeto con palabras, pero tu energía, tu actitud, tu ejemplo no lo sostenían? Es una verdad incómoda pero necesaria. Muchas veces el respeto que no recibimos afuera es el reflejo del respeto que aún no nos hemos dado por dentro. Y aquí comienza el verdadero cambio. Cuando buscas el respeto en la mirada de tus hijos, en su atención, en su obediencia inmediata, caes en una trampa emocional, porque mientras más lo exiges, más lo alejas. Pero si cultivas una presencia firme, serena, coherente con tus valores, tarde o temprano incluso aquellos que hoy te ignoran comenzarán a escucharte sin que tengas que alzar la voz. El respeto real no se decreta, se irradia, y esa irradiación comienza cuando decides dejar de reaccionar y eliges empezar a ser Epicteto. Lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Sé el tipo de persona que incluso el silencio respeta. Eso no se logra con discursos, sino con presencia, con la forma en la que caminas, escuchas, decides, con la calma que proyectas cuando todo arde, y tú eliges no perder el centro. En un mundo que premia la reacción, tú serás la excepción, y esa excepción es lo que deja huella. Imagina por un momento a alguien que no necesita defenderse, porque su sola forma de estar ya impone respeto, que no se altera, no grita, no exige, pero que con una mirada serena deja claro quién es. Esa persona no necesita validación, no busca aprobación, porque ha hecho las paces con su propio valor. Esa es la esencia del respeto. Estoico nace del dominio, de uno mismo, no del control de los demás. Y sí, eso implica una transformación interna. Trabajar en tu autocontrol, en tu integridad, en tu capacidad de actuar según principios, no según emociones, porque cuando lo haces, todo tu entorno cambia, quizás no de inmediato. Quizás no como esperas, pero lo hace, porque las personas perciben de manera sutil pero poderosa cuando alguien ha encontrado su eje. ¿Recuerdas la última vez que sentiste respeto profundo por alguien? Probablemente no fue por lo que decía, sino por cómo vivía, su coherencia, su templanza, su firmeza sin agresividad. Eso es lo que tus hijos necesitan ver en ti. No más sermones, no más exigencias, solo ejemplo, silencioso, constante, impecable. Y es que en realidad esta lección no solo aplica a la relación con los hijos, aplica a todo, a tu pareja, a tu entorno laboral, a ti mismo, porque el respeto cuando nace desde adentro se convierte en un campo de energía. No necesita gritar, no necesita justificar, solo necesita ser vivido con convicción. Y entonces, sin darte cuenta, los demás comienzan a responder distinto. No porque tú hayas cambiado ellos, sino porque tú cambiaste la forma en que habitas tu propio lugar.
Ahora bien, ¿cómo puedes comenzar a irradiar ese respeto auténtico desde hoy? No hace falta grandes gestos, basta con pequeños actos coherentes. Levántate con dignidad, ordena tu espacio, habla con verdad, mira a los ojos sin bajar la mirada. Sé puntual, cumple tus promesas, incluso las más pequeñas. Y sobre todo no te contradigas frente a tus principios, porque cada acto, cada gesto, cada elección habla más fuerte que cualquier palabra. La filosofía estoica no te pide que seas perfecto, te pide que seas dueño de ti mismo, que tomes responsabilidad, que entiendas que el primer paso para transformar la relación con los demás es transformar la relación contigo, y si tú te respetas, si tú actúas con integridad, con disciplina, con presencia, entonces incluso el silencio se convierte en una declaración poderosa, y eso no pasa desapercibido. Tal vez tus hijos no lo expresen, tal vez aún sigan en su mundo distraídos, distantes, pero dentro algo se mueve, porque todos, incluso los más rebeldes, sienten cuando están frente a alguien que ha aprendido a respetarse profundamente. Es magnético, es difícil de ignorar, es el tipo de influencia que no se impone, se transmite. No te equivoques, esto no es debilidad, no es resignación, es poder interior. El más difícil de conquistar, pero también el más duradero. Cuando dejas de correr detrás del respeto externo y comienzas a construirlo desde dentro, dejas de ser esclavo de las reacciones de los demás y comienzas a ser libre. Ahora, si quieres empezar este camino hoy mismo, haz esto por 24 horas. No exijas respeto con palabras, solo con tus actos. Observa cómo te comportas. ¿Eres coherente? ¿Te hablas con respeto a ti mismo? ¿Cómo reaccionas ante la crítica, la indiferencia o la falta de reconocimiento? Usa cada situación como un campo de entrenamiento, cada gesto como una oportunidad para modelar lo que esperas recibir. Y cuando llegue ese momento en que alguien te cuestione, te ignore o te provoque, respira. Recuerda quién eres. Recuerda lo que estás construyendo. Y simplemente sé. La calma sostenida es más poderosa que 1000 palabras apresuradas. El respeto duradero no nace del miedo, sino de la admiración silenciosa. Esta es solo la primera piedra, pero es esencial porque todo lo demás que aprenderás en este camino se sostiene sobre ella. Sin respeto propio, no hay liderazgo, ni influencia, ni conexión verdadera. Por eso en el próximo paso hablaremos de algo igual de profundo: el poder del silencio estratégico, y cómo cuando se usa con sabiduría puede transformar incluso las relaciones más rotas. El silencio no es sumisión, es estrategia. ¿Alguna vez sentiste que tus palabras ya no tienen peso, que por más que hablas nadie realmente escucha? Has intentado explicarte, repetir lo mismo una y otra vez, levantar la voz, y sin embargo el resultado siempre es el mismo. Indiferencia, desconexión, puertas que se cierran. Es una de las frustraciones más profundas del ser humano moderno, especialmente en el seno familiar. Sentir que tu presencia ya no tiene impacto. Pero, ¿y si el problema no fuera lo que estás diciendo, sino que estás diciendo demasiado? ¿Y si la clave no está en hablar más fuerte, sino en callar con sabiduría? La filosofía estoica nos recuerda una verdad poderosa. A veces el mayor poder está en lo que eliges, no decir, porque el silencio, lejos de ser debilidad, puede ser una forma refinada de estrategia. No cualquier silencio, sino uno intencional, lúcido, controlado. Un silencio que observa en lugar de reaccionar, que escucha en vez de interrumpir, que respira antes de responder. Ese silencio no se usa para rendirse, sino para tomar posición desde otro lugar. Porque cuando decides no caer en la trampa de la reacción inmediata, ganas algo más valioso: perspectiva. Marco Aurelio escribió: la mejor respuesta al insulto es el desprecio silencioso, no por orgullo, sino porque el silencio filtra lo que realmente vale la pena responder. En un mundo ruidoso, quien calla con intención destaca.
Y en medio de conflictos familiares donde todos parecen querer tener la última palabra, aquel que sabe guardar la suya en el momento preciso termina teniendo el control de la situación, porque el silencio tiene la capacidad de desarmar la tensión, de generar reflexión, de abrir espacio para el entendimiento. Imagina por un momento que dejas de reaccionar ante cada gesto desafiante, cada palabra hiriente. En vez de entrar en el juego del conflicto, eliges observar, guardar silencio y responder solo cuando tu voz aporte claridad, no más ruido. Esa actitud no pasa desapercibida, porque aunque no digas nada, estás comunicando mucho. Estás diciendo, estoy aquí presente, pero no caeré en el caos. No me arrastrarán a su ritmo. Yo marco el mío. Un ejemplo claro. Un padre que ante la provocación de su hijo adolescente no responde con gritos ni con castigos impulsivos, sino con una pausa. Se sienta, escucha, espera, y cuando habla lo hace con una frase breve, firme, tranquila. No sermonea, no amenaza, solo dice lo justo. Y esa contención, ese dominio, ese silencio, tiene más impacto que cualquier discurso largo, porque no viene desde la necesidad de tener razón, sino desde la seguridad de quien ya ha ganado algo más importante, el control de sí mismo. Ahora, llevémoslo a tu día a día. ¿Cómo puedes aplicar este principio? Comienza por observar tus impulsos. Cuando sientas el deseo de explicar, defenderte o justificarte, espera unos segundos. Pregúntate, ¿esto que voy a decir realmente aporta algo o solo nace del impulso? Respira, escucha activamente. Escucha, de verdad, no esperando tu turno para hablar, sino con la intención de comprender. Y cuando decidas hablar, que tus palabras sean como flechas, pocas, precisas, dirigidas al centro. No hables para llenar el silencio, habla para transformar el momento. El silencio estratégico es en esencia una forma de autocontrol, y eso nos lleva a otro principio esencial del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero puedes controlar cómo respondes. Y muchas veces la mejor respuesta es no responder, al menos no de inmediato. Espera que baje la marea emocional. Entonces, cuando las aguas estén más claras, di lo necesario, no antes, no de más. Esto no significa que debas reprimirte, significa que debes elegir, que no todo merece una respuesta, que no toda batalla merece tu energía, que el silencio puede ser un acto de sabiduría y no de sumisión, que a veces quien calla no lo hace porque no sabe qué decir, sino porque ya ha entendido lo que realmente importa. Y aquí viene una idea que puede sorprenderte muchas veces. El silencio no es para los demás, es para ti, para escucharte, para detectar lo que realmente sientes, para evitar decir algo que luego lamentes, para darle espacio a tu mejor versión. El silencio es también una forma de cuidar tu dignidad, tu paz, tu poder interior, porque el verdadero respeto comienza cuando tú mismo decides tratarte con la misma mesura que esperas del mundo. Te propongo un reto durante los próximos 3 días. Antes de responder en cualquier conversación difícil, respira profundamente y cuenta hasta 5. Hazlo incluso cuando tengas la respuesta perfecta en la punta de la lengua y observa qué cambia. Tal vez descubras que muchas de esas respuestas ya no hacen falta, que el otro, al no recibir tu reacción habitual, se ve obligado a replantearse su actitud, que tú, al mantener la calma, recuperas el timón emocional de la situación. El silencio bien usado no es pasividad, es poder contenido, es presencia pura, es la decisión consciente de no alimentar lo que no quieres que crezca. Y como decía Séneca, a veces es más valiente quien calla que quien responde con furia, porque el valor verdadero no está en demostrar que tienes la razón, sino en demostrar que tienes el control. Este principio, como habrás notado, se entrelaza de forma natural con otros pilares del estoicismo, como el premeditatio malorum, que nos invita a prepararnos mentalmente para los desafíos, y el amor fati, que nos llama a abrazar la realidad tal como es.
El silencio es el puente entre esas ideas. Es la herramienta que te permite enfrentar el caos, sin convertirte en parte de él. Ahora, dime, ¿cuántas veces una palabra tuya empeoró una situación que el silencio hubiera calmado? ¿Y cuántas veces ese silencio que no supiste sostener terminó quitándote la autoridad que tanto buscabas recuperar? Reflexiona sobre ello. Y si esta lección resuena contigo, compártela en los comentarios. ¿Has vivido una experiencia donde el silencio fue tu mejor respuesta? Tu historia puede ser la guía de otro que hoy está atravesando el mismo camino. Y mientras lo piensas, te invito a seguir conmigo, porque en la próxima lección exploraremos una dimensión igual de poderosa, cómo tu lenguaje corporal puede estar gritando lo contrario a lo que tu alma realmente quiere transmitir, y cómo transformarlo en un mensaje coherente, firme y respetado. Cambia la energía antes que las palabras. ¿Alguna vez has sentido que por más que eliges las palabras correctas, el mensaje simplemente no llega? Que aunque hablas con calma, explicas con lógica y repites con paciencia, el otro no reacciona, no escucha, no conecta. Y te preguntas, ¿qué más puedo hacer? Pero hay algo que quizás no has considerado y que marca toda la diferencia. No se trata solo de lo que dices, sino de lo que tu cuerpo está diciendo sin que te des cuenta. Porque aunque creas que te comunicas con palabras, la verdad es que tu energía habla primero, mucho antes que tu voz. Tu lenguaje corporal es el primer mensaje que envías en cualquier interacción. La forma en que entras a una habitación, cómo miras a los ojos, cómo te sientas, cómo respiras, todo comunica. Y lo hace con una fuerza que tus palabras rara vez pueden igualar. Puedes decir te escucho, pero si tus brazos están cruzados, tus ojos distraídos y tu cuerpo tenso, el mensaje que llega es otro. Y eso no solo lo perciben adultos. Los niños, los adolescentes, incluso aquellos que no dicen nada, lo sienten, porque la energía no se disfraza, se irradia. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: el alma se tiñe del color de tus pensamientos, y podríamos añadir, también de tu postura. Si tu pensamiento está lleno de frustración, cansancio o desprecio, tu cuerpo lo revela. Y ese mensaje, aunque no se escuche, se percibe. Por eso cambiar la energía antes que las palabras es uno de los actos más poderosos y subestimados que puedes practicar en tu día a día. No es necesario tener experiencia en teatro, ni estudiar lenguaje no verbal. Solo necesitas conciencia, respiración, presencia. Imagina por un momento que tu hijo está molesto encerrado en su mundo y tú quieres hablar con él. Pero antes de emitir palabra alguna, haces algo diferente. Respiras profundamente, relajas los hombros, descruzas los brazos, bajas el tono interno de tu energía. No invades, no fuerzas, simplemente estás presente. No como una amenaza ni como un juez, sino como alguien que ofrece calma en medio de la tormenta. En ese momento, sin decir nada, algo ya comenzó a cambiar, porque cuando tú cambias tu energía, el ambiente entero cambia contigo. Una historia breve pero elocuente. Un padre solía discutir con su hija adolescente cada vez que llegaba tarde, siempre con los mismos reproches, siempre con los mismos resultados, gritos, portazos, distancias. Hasta que un día decidió no empezar con palabras. Simplemente se sentó en el sofá, esperó en silencio con la espalda relajada y las manos abiertas. Cuando ella llegó, lo vio allí, sin sermones, sin acusaciones, solo presente. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sentó también y habló, no porque él dijera algo nuevo, sino porque había cambiado algo en el aire, y ese algo era él. Este tipo de cambio está al alcance de todos. Solo necesitas atención. La próxima vez que sientas que vas a entrar en conflicto, pregúntate, ¿qué está diciendo mi cuerpo ahora mismo? ¿Estoy abierto o cerrado? ¿Estoy presente o impaciente? ¿Mi energía invita al diálogo o lo bloquea? Y si notas tensión, haz una pausa, respira
Cambia tu postura, no para manipular, sino para alinear lo que dices con lo que realmente sientes y deseas transmitir. Los estoicos lo sabían bien. El dominio de uno mismo empieza mucho antes de las palabras. Empieza en el espacio interior donde eliges cómo entrar en cada momento. Séneca decía, hablar es parte de la sabiduría, pero el silencio que precede lo es aún más. Y a ese silencio le podríamos sumar la postura que lo acompaña, porque el cuerpo no es solo un vehículo, es un mensaje constante, una extensión de tu mente, una señal clara de tu estado interior. Practica esta idea con algo simple. Elige una conversación diaria. Puede ser con tu pareja, tus hijos o incluso contigo mismo. Y enfócate solo en tu energía, no en convencer, no en ganar, solo en estar presente de manera firme, abierta y calmada. Mantén el contacto visual sin confrontar. Respira lento. Asiente cuando escuches. Evita gestos defensivos. Observa cómo cambia la reacción del otro. No esperes magia inmediata, pero sí verás algo más espacio, más apertura, más respeto. Y si sientes que esto es difícil, no te preocupes. Estás reentrenando años de hábitos automáticos, pero cada día, cada interacción es una oportunidad para modelar esa calma que quieres ver reflejada en los demás. Porque al final tú enseñas más con cómo estás que con lo que dices. Y eso es profundamente estoico. Cultivar la armonía dentro de ti, para que tu presencia se convierta en una invitación, no en una presión. Este principio conecta directamente con la dicotomía del control que tanto defendía Epicteto. No puedes controlar lo que el otro entiende, siente o responde, pero sí puedes controlar la energía que tú llevas al encuentro. Puedes decidir cómo entras, cómo respiras, cómo habitas tu cuerpo. Y eso, créeme, marca más que 1000 argumentos. A veces lo que necesitamos no es una mejor explicación, sino una mejor vibración, un gesto más suave, una mirada más sincera, un silencio más pacífico, porque cuando tu energía está alineada con tu intención, ya no necesitas convencer, solo necesitas estar. Y ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida alguien te inspiró solo con su forma de estar? Sin discursos, sin imposiciones, solo con su presencia serena. ¿Y cuántas veces tú mismo has sentido que tu tensión alejaba a los que más amas, incluso cuando tus palabras querían acercarlos? Reflexiona sobre esto. Y si alguna vez experimentaste el poder de una energía serena en medio del caos, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la llave que otro necesita para abrir un nuevo tipo de comunicación. Y mientras tanto, te invito a seguir conmigo, porque en la siguiente lección hablaremos de algo esencial, cómo establecer límites firmes, sin necesidad de levantar la voz. Límites que no nacen del miedo, sino de la claridad. Límites que construyen respeto desde el equilibrio. Establece límites desde la paz, no desde la ira. ¿Cuántas veces has sentido que poner límites en tu hogar te convierte en el villano de la historia? ¿Cuántas veces después de una discusión te quedas con la sensación amarga de que aunque tenías razón, perdiste algo más importante que el argumento, la conexión? Establecer límites no debería doler, no debería dejar heridas ni generar distancia. Pero eso solo es posible cuando los límites no se gritan, se comunican desde la paz, porque ser firme no significa ser agresivo, y corregir no es sinónimo de castigar. La verdadera autoridad, la que se respeta de verdad, nace de la serenidad, no de la ira. La filosofía estoica nos enseña que la emoción desbordada es una forma de debilidad, que aquel que no puede controlar su rabia difícilmente puede guiar a otros. Epicteto lo expresó con claridad: controla tu ira, o ella te controlará a ti. Y cuando permitimos que esa emoción dicte nuestras reacciones, lo que debería ser una oportunidad para educar se transforma en un campo de batalla emocional. Pero cuando decides establecer un límite desde la calma, desde un espacio de presencia firme y serena, algo cambia.
La otra persona no se siente atacada sino contenida. Un límite claro y tranquilo genera más respeto que 1000 amenazas cargadas de rabia. Piensa por un instante en esa escena cotidiana donde tu hijo rompe una regla básica, llega tarde, interrumpe, responde con desdén. El impulso natural podría ser elevar la voz, imponer una consecuencia inmediata, castigar. Pero ese tipo de respuesta solo descarga tu tensión, no educa. En cambio, si respiras hondo, mantienes la compostura y dices, te escucho, pero esto tiene un límite claro y no lo vamos a pasar por alto. Lo que transmites no es solo una norma, sino una manera de ser. Hay una enorme diferencia entre imponer y guiar. El que impone lo hace desde el miedo, el que guía lo hace desde la seguridad interior. Y esa seguridad no necesita alzar la voz porque se sostiene en la coherencia de quien sabe lo que está dispuesto a tolerar y lo que no. Tus hijos, tu pareja, incluso tus colegas, no necesitan que seas perfecto ni infalible. Necesitan saber que estás presente, que sabes quién eres y que tus límites son firmes, pero justos. Una historia sencilla lo ilustra bien. Un abuelo cuidaba a su nieto, un niño inquieto, travieso, curioso. Un día, el pequeño rompió una lámpara de cristal jugando con una pelota dentro de la casa, algo que ya se le había advertido que no hiciera. El niño se congeló esperando el grito habitual, pero el abuelo solo se agachó, recogió los pedazos y dijo, la lámpara se puede reemplazar, tu confianza en mí no. Y con una voz tranquila añadió, ahora vamos a hablar de consecuencias, no porque estés castigado, sino porque quiero que entiendas lo que significa cuidar lo que nos rodea. Esa lección quedó grabada para siempre. La serenidad en momentos de tensión no solo transmite autoridad, transmite amor, porque el límite sereno no nace del impulso de castigar, sino del deseo profundo de enseñar. Y es ahí donde se ve la diferencia entre el control forzado y el respeto genuino. Si cada vez que corriges lo haces desde la paz, sin sarcasmo, sin humillación, sin superioridad, entonces, aunque al principio duela tu mensaje, calará hondo, porque no hiere, transforma. Llevar esto a la práctica no es fácil, requiere entrenamiento, paciencia, autocontrol, pero es posible. Comienza con pequeños gestos. Antes de hablar, observa cómo te sientes. Si estás enojado, no actúes. Respira, espera, piensa. ¿Qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Estoy hablando para enseñar o para desahogarme? Solo cuando tu energía esté en equilibrio, habla. Y cuando lo hagas, hazlo con firmeza, sí pero sin dureza, con claridad pero sin frialdad. Puedes decir algo tan simple como, esto no es negociable, o aquí marcamos un límite. No necesitas justificar todo, ni entrar en debates eternos. A veces, la mejor forma de poner un límite es con pocas palabras y una mirada tranquila que dice más que un discurso. Porque cuando tú te sostienes con calma, el otro no encuentra dónde enganchar su resistencia, y eso poco a poco cambia la dinámica de toda relación. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar la reacción del otro, pero sí puedes controlar el cómo marcas tus límites. También con la premisa de amor fati, aceptar la realidad de que habrá conflictos, errores, momentos difíciles, pero abrazarlos como parte del camino hacia una relación más consciente, más sólida. Y si quieres llevar esta lección al siguiente nivel, proponte este ejercicio durante una semana. Cada vez que necesites poner un límite en casa, en el trabajo o contigo mismo, hazlo desde el silencio interno. No respondas con rabia, no corrijas desde la prisa. Detente, respira y luego habla desde un lugar que no busca castigar sino construir. Observa cómo cambia la respuesta del otro, cómo tu mensaje llega más claro, más profundo, más humano. Porque al final los límites no son barreras, son puentes. Y si los construyes desde la paz, el respeto llegará sin necesidad de imponerlo. Ahora te invito a seguir conmigo.
porque en la siguiente lección hablaremos de algo igual de poderoso: cómo modelar el respeto que esperas recibir, empezando por ti mismo, porque nadie te dará lo que tú aún no te das. Y ahí empieza la verdadera transformación. La empatía es tu mayor forma de liderazgo. Y si te dijera que no necesitas tener todas las respuestas para ser un buen líder, sino la capacidad de hacer una sola pregunta con el corazón abierto. La mayoría de los conflictos familiares no nacen de la maldad, sino de la desconexión, y muchas veces cuando más necesitas que te escuchen, es justo cuando menos sabes cómo conectar. En esos momentos, el impulso natural es imponer, exigir, levantar la voz. Pero lo que realmente transforma una relación no es la fuerza, es la empatía. Y en el estoicismo esa empatía no es un gesto sentimental, es una forma de sabiduría práctica. Ponerte en el lugar del otro no te debilita, te convierte en guía, porque solo el que comprende puede verdaderamente liderar. Epicteto lo resumía así: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no es solo oír, es acoger al otro con el alma abierta incluso cuando no estás de acuerdo, incluso cuando duele. Y eso comienza con algo tan simple y tan poderoso como cambiar una exigencia por una pregunta. En vez de gritar, ¡respétame!, intenta preguntar, ¿qué necesitas de mí ahora para sentirte seguro, para sentirte escuchado? La empatía no anula tu autoridad, la fundamenta, porque no hay liderazgo sin comprensión ni respeto que se sostenga sin conexión. Cuando tus hijos te ignoran o se cierran, lo primero que debes hacer no es reaccionar, sino observar. ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Qué emociones están conteniéndose? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? ¿Qué confusión puede estar manifestándose a través de esa distancia? El estoicismo nos enseña que no reaccionamos a los hechos, sino al juicio que hacemos sobre ellos. Y si juzgas la rebeldía como falta de amor, responderás con dureza. Pero si la interpretas como una señal de dolor, podrás responder con presencia. Pensemos en una escena concreta. Una madre entra en la habitación de su hijo adolescente. Después de un día difícil, él está encerrado, distante, frío. Ella podría reprocharle su actitud, o puede sentarse sin juicio y decir con voz serena: hoy te noté diferente. ¿Quieres hablar de lo que estás sintiendo? Esa sola frase dicha desde la empatía tiene el poder de abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada, porque la empatía no obliga, invita, no invade, sostiene, y eso en relaciones humanas es el verdadero liderazgo. Pero, ¿cómo se entrena esta capacidad en la vida diaria? Con práctica. La próxima vez que sientas la urgencia de corregir, de exigir o de responder con frustración, haz una pausa, respira y antes de hablar pregúntate: ¿estoy buscando entender o imponer? Cambia tus palabras. En lugar de decir ¿por qué siempre haces esto?, di ¿cómo te sientes cuando pasa esto? En vez de te dije 1000 veces, intenta con ¿qué crees que podríamos hacer distinto la próxima vez? Esa sutileza cambia el tono de la conversación y más aún cambia la relación. Séneca decía que el mayor poder del sabio es transformar el enojo en compasión y en casa, en el día a día. Eso se traduce en tu capacidad de sentir con el otro, sin perderte en sus emociones, de ser un ancla, un faro, un referente de calma cuando todo parece estar en tensión. La empatía no significa justificar lo injustificable, pero sí significa comprender antes de juzgar, y desde esa comprensión, decidir cómo actuar con coherencia. Este principio no es nuevo, pero sigue siendo revolucionario, porque vivimos en un mundo donde se premia el que grita más fuerte, no, el que escucha mejor. Pero los verdaderos líderes, los que dejan huella, son los que saben guardar silencio cuando es necesario y hablar solo cuando su palabra puede sanar. Ser padre, ser madre, ser pareja, ser guía, no requiere perfección, requiere humanidad, y la empatía es el puente más directo entre tu humanidad
y la del otro. Este principio también se entrelaza con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reacciona el otro, pero sí puedes decidir cómo te posicionas tú. También con el premeditatio malorum, porque anticipar el dolor emocional del otro te prepara para responder desde un lugar más sabio. Y por supuesto, con el amor fati, amar incluso los momentos difíciles, los silencios incómodos, las tensiones no resueltas, porque son precisamente ahí donde más se necesita tu liderazgo empático. Ahora bien, si quieres aplicar esta lección de forma inmediata, te propongo un ejercicio durante los próximos 3 días. Elige una interacción por día con un hijo, un ser querido o incluso contigo mismo y practica una escucha radical. Cierra la boca, abre el corazón, haz una sola pregunta poderosa y deja espacio al silencio. No interrumpas, no juzgues, solo escucha y observa que cambia. Tal vez no en el otro, pero sí en ti. Y eso muchas veces es más que suficiente. Recuerda, la empatía no es debilidad, es liderazgo silencioso, es influencia profunda, es una fuerza que no se impone, se irradia. Y como todo lo estoico, no nace de la reacción sino de la decisión de ser mejor, de entender más, de conectar incluso cuando el orgullo quiere separarte, porque al final quien lidera desde la empatía nunca camina solo. Y ahora, si esta lección resonó en ti, quédate conmigo. En la próxima hablaremos de cómo convertir tu ejemplo cotidiano en la mayor lección de respeto que tus hijos jamás olvidarán, porque enseñar con el ejemplo es el lenguaje que más profundamente marca. Tu ejemplo es más fuerte que tu voz. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de todo lo que dices, nadie cambia? ¿Por qué tus hijos no responden a tus consejos, tus advertencias, tus reglas? Tal vez no sea porque no te escuchan, sino porque no te están viendo. Porque lo que educa no es lo que dices de vez en cuando, sino lo que haces todos los días. Y aquí comienza una de las verdades más profundas del estoicismo. Tu ejemplo es más fuerte que tu voz. Tus actos diarios, tu manera de afrontar las dificultades, la forma en que reaccionas cuando nadie te aplaude, eso sí deja huella. Séneca lo decía con claridad. Las palabras instruyen, pero los ejemplos arrastran. Y en el corazón del hogar, donde las emociones están a flor de piel, donde todo se ve, donde nada se esconde, lo que más impacta no son tus discursos, sino tu actitud frente a lo cotidiano. Cuando predicas respeto, pero gritas. Cuando hablas de valores, pero mientes. Cuando exiges calma, pero vives en tensión. Entonces tus palabras se vuelven ruido. Pero si eliges coherencia, si decides encarnar lo que enseñas, entonces incluso el silencio educa. La historia de Pedro, un padre de familia, lo ilustra con precisión. Durante años se sintió desconectado de sus hijos adolescentes. Reclamaba que no lo respetaban, que no lo valoraban, que ya no lo buscaban. Su reacción habitual era repetir una y otra vez lo mismo. Ustedes han cambiado. No me escuchan. Antes era diferente. Pero un día, tras una conversación con un viejo amigo que le habló sobre el estoicismo, Pedro decidió hacer un cambio radical, no en ellos, sino en sí mismo. Empezó a despertarse temprano, no para imponer autoridad, sino para ordenar su espacio. Dejó de hablar de respeto y comenzó a mostrarse más presente, más paciente, más atento. No predicó nada, solo fue constante, solo fue ejemplo, y poco a poco, sin grandes discursos, sus hijos empezaron a acercarse de nuevo. Uno de ellos incluso le dijo, un día, papá, últimamente te ves distinto, más tranquilo, más tú. Ese más tú no era magia, era coherencia, era liderazgo silencioso, porque el verdadero cambio no viene del control, sino de la inspiración. Si quieres que tus hijos sean más respetuosos, sé tú un modelo de respeto. Si anhelas que tu pareja te escuche, empieza por escuchar de verdad. Si deseas que los demás confíen en ti,
Empieza por no traicionar tus propias decisiones. El ejemplo no necesita permiso, no pide atención, solo actúa, y en ese acto constante transforma. Ahora bien, esto no se trata de ser perfecto, nadie lo es. Se trata de ser consciente, de entender que cada gesto tuyo es una lección viva, que cuando decides respirar en vez de gritar estás enseñando paciencia, que cuando admites un error en lugar de justificarlo, estás enseñando humildad, que cuando eliges perseverar, aun cuando nadie lo nota, estás enseñando integridad. Tus hijos, tu familia, tus compañeros, te observan. No siempre lo dicen, pero lo hacen. Y más tarde o más temprano, repiten lo que vieron más que lo que oyeron. Para aplicar este principio en tu día a día, empieza con una pregunta sencilla. ¿Estoy viviendo lo que estoy exigiendo? Si la respuesta es no, no te castigues, solo ajusta. Tal vez no puedas cambiarlo todo de golpe, pero sí puedes comenzar con una acción diaria, una que refleje el valor que quieres transmitir. Hazlo en silencio, sin anunciarlo, sin esperar aplausos, porque la verdadera autoridad nace de la coherencia invisible. Este principio también está profundamente conectado con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar si te siguen, si te comprenden, si te imitan, pero puedes controlar lo que eres. Y eso lo cambia todo. También conecta con el amor fati, porque no siempre verás resultados rápidos. A veces sembrar un ejemplo toma años, pero como todo en la naturaleza, lo que se cultiva con constancia florece cuando menos lo esperas. Ahora, permíteme dejarte un pequeño desafío durante una semana. Deja de corregir con palabras y empieza a corregir con actos. Si notas que algo va mal en tu entorno, pregúntate, ¿qué parte de esto estoy permitiendo replicando o ignorando con mi actitud? Y luego actúa. Corrige en ti lo que quieres ver afuera. Observa con atención. Tal vez no veas reacciones inmediatas, pero sentirás algo distinto en el ambiente. Y eso ya es un comienzo. Recuerda, los grandes líderes no son los que más hablan, son los que más encarnan lo que enseñan en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad. Tú puedes ser ese líder sin pancartas, sin discursos, solo con ejemplo. Porque cuando tú cambias tu forma de estar en el mundo alrededor comienza a responder distinto. Y si esta lección ha resonado contigo, quédate conmigo, porque en la siguiente exploraremos una idea tan simple como poderosa, cómo la constancia silenciosa puede ser el grito más fuerte de transformación personal, porque a veces lo que haces cada día sin que nadie lo vea es lo que más profundamente inspira. El autocontrol es tu superpoder silencioso. ¿Alguna vez te has arrepentido de lo que dijiste justo después de haberlo dicho? Ese momento en el que la emoción toma el volante y tu voz se convierte en una reacción más que en una decisión. Todos hemos estado ahí, pero en esa misma experiencia tan humana y tan común se esconde uno de los mayores superpoderes que puedes cultivar: el autocontrol. Y lo más poderoso de este superpoder es que es silencioso. No necesita gritar, no necesita imponerse, solo necesita ser ejercido con firmeza desde dentro. En un mundo donde todo parece exigir una respuesta inmediata, donde las emociones se desbordan con solo un comentario malentendido o un gesto fuera de lugar, el que se detiene a respirar antes de reaccionar, el que elige no responder desde el impulso, sino desde la conciencia. Ese es el verdadero fuerte. Epicteto lo dijo sin adornos: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y en el contexto familiar, esta enseñanza se vuelve aún más valiosa, porque tus hijos no solo aprenden de lo que les dices, aprenden sobre todo de cómo gestionas tú tus emociones cuando las cosas no salen como esperas. Imagina una escena cotidiana. Llegas a casa después de un día largo. Encuentras desorden, discusiones, quizás incluso una falta de respeto. Todo en ti quiere responder con fuerza, con ese tono que impone silencio. Pero en ese instante, si eliges pausar, si respiras antes de hablar, si dejas que el primer impulso pase como una ola,
algo distinto ocurre. Tú cambias el ritmo de la escena. Ya no eres parte del caos. Te conviertes en el centro de gravedad que sostiene. Y lo más impactante, ellos lo notan. Tal vez no lo digan, tal vez no lo reconozcan en el momento, pero lo están viendo. Y ese ejemplo vale más que 1000 discursos. La respiración es tu ancla. Un simple acto de inhalar profundo y exhalar lento puede ser la diferencia entre una conversación constructiva y una herida que tarda semanas en sanar. Séneca afirmaba que la ira es una locura momentánea, y el antídoto es la pausa, la elección consciente de no dejarte arrastrar por la corriente emocional, de recordarte que tú no eres esa emoción, solo estás sintiéndola, y eso ya te da ventaja. ¿Y cómo se traduce esto en el día a día? Muy sencillo. Antes de responder, respira. Cuenta hasta 5. Observa lo que estás sintiendo y ponle nombre. Frustración, cansancio, decepción. No lo niegues. Solo reconoce que está ahí y luego pregúntate, ¿lo que voy a decir construye o destruye? ¿Voy a liberar mi tensión o a guiar una situación? Esta pequeña práctica transforma tu estado interno y por extensión el ambiente que te rodea. Un padre me contó una vez que cada vez que sentía la tentación de gritar, miraba las manos, las abría despacio, las mantenía relajadas. Era su ritual secreto, su ancla. Y sus hijos con el tiempo empezaron a asociar ese gesto con algo profundo. Papá está a punto de enseñarnos con su calma, no con su voz. El autocontrol no es represión, no es apagar lo que sientes, es reconocer tu emoción y decidir desde la razón qué hacer con ella. Es el puente entre el instinto y la sabiduría. Y si lo cultivas, si lo practicas una y otra vez, te conviertes en un ejemplo viviente de liderazgo emocional. Porque liderar no es imponer, es inspirar. Y nada inspira más que ver a alguien enfrentarse al conflicto con templanza, al error con humildad, a la tensión con equilibrio. Este principio conecta directamente con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar lo que el otro hace, pero sí puedes controlar cómo respondes. También con premeditatio malorum, anticipar que habrá situaciones difíciles que te pondrán a prueba y prepararte para ellas no desde la rigidez, sino desde la serenidad. Y por supuesto con amor fati, aceptar que el conflicto, la frustración, el cansancio, son parte del camino, pero son también oportunidades para crecer desde adentro. Si quieres practicar este principio de inmediato, empieza hoy. Elige una situación que normalmente te altera. Puede ser una discusión con tu hijo, una crítica injusta, una espera larga, y decide conscientemente no responder al primer impulso. Respira, observa, y luego elige tu respuesta con intención, no para tener razón, sino para tener paz. Recuerda esta frase estoica que puede acompañarte como un mantra diario. Dominarte es el primer paso para liderar. Escríbela, repítela, hazla tuya, porque cuando tú cambias tu forma de reaccionar, cambias la forma en que el mundo responde a ti. Ahora, si esta lección te ha tocado por dentro, quédate conmigo. En la próxima hablaremos de un principio que parece pequeño, pero es inmenso cómo incluso en el silencio puedes dejar una marca profunda en el alma de quienes amas. Porque a veces, cuando no dices nada, estás enseñando todo. Las conversaciones incómodas construyen respeto. Claro, aquí tienes el texto completo extendido a más de 1000 palabras, manteniendo el tono sereno, profundo y emocional ideal para voz ahí y audiencia mayor de 45 años de puntos. Hay silencios que no unen sino que separan, porque cuando evitamos una conversación difícil no estamos manteniendo la paz. Estamos alimentando una distancia, y esa distancia con el tiempo se vuelve un muro invisible pero real. ¿Cuántas veces por no incomodar, por no provocar una discusión, por no empeorar la situación decidimos callar? Pensamos que el tiempo lo curará todo, que si dejamos pasar los días lo que duele dejará de doler.
Pero la realidad es que ese silencio no cura, solo posterga. Y lo que se posterga, muchas veces se pudre por dentro. La filosofía estoica nos enseña que el valor no está en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con sabiduría. El estoico no huye de lo incómodo, no se esconde detrás de frases hechas ni pretextos emocionales. El estoico se sienta, respira y dice lo que debe decir, no con rabia, no con orgullo, sino con verdad, porque lo que no se habla termina gritando en el fondo del alma, y cuando algo grita desde el alma el cuerpo lo siente. La relación lo sufre y el vínculo se debilita. Marco Aurelio decía, la mejor manera de defenderse es no parecer ofensivo. Qué potente y qué difícil, porque estamos acostumbrados a hablar para ganar, para convencer, para imponer nuestra versión de los hechos. Pero la clave no está en tener razón, sino en abrir el corazón, hablar, pero con respeto. Decir lo que sentimos, pero no desde el juicio, sino desde la vulnerabilidad. No acusar, sino compartir. No señalar con el dedo, sino mostrar la herida que aún no ha sanado. Una conversación incómoda puede ser el inicio de una transformación profunda, pero solo si se hace desde la escucha, no desde el ataque. Por eso uno de los métodos más poderosos que puedes aplicar es el 80-20. Escucha el 80% del tiempo y habla solo el 20%. Deja que el otro se exprese aunque no estés de acuerdo, aunque su versión te duela, aunque su tono no sea el que esperabas. Permítete comprender antes de querer convencer, porque cuando alguien se siente escuchado, se abre. Y cuando hay apertura hay posibilidad de entendimiento. Y donde hay entendimiento, puede nacer el respeto verdadero. Imagina este ejemplo. Una madre que se siente ignorada por su hija adolescente. Durante semanas guarda silencio. Mira a su hija pasar frente a ella sin saludar. Observa cómo le responde con monosílabos. Y en su interior se acumulan la tristeza, la nostalgia, el enojo. Hasta que un día, en lugar de explotar y gritar, «ya no me respetas», decide sentarse con ella y decir, «me siento sola cuando no hablamos, eco de menos nuestras conversaciones». En esa frase no hay reclamo, no hay juicio, solo hay verdad, y en esa verdad sencilla y desarmada ocurre algo distinto. La hija no se defiende, no se cierra, solo escucha. Porque nadie se cierra ante alguien que habla desde el alma. Aplicar esto no es fácil. Requiere madurez, requiere autocontrol y sobre todo requiere coraje, porque es mucho más fácil quedarse callado que sentarse a decir una verdad incómoda. Pero puedes comenzar con algo pequeño. Piensa en una conversación que llevas tiempo evitando. Una conversación pendiente. Escríbela, ensáyala, imagínate diciéndola con serenidad. Y cuando llegue el momento, no hables desde el reclamo, sino desde lo que sientes. Usa frases como, «me siento así cuando esto ocurre», o «para mí es importante hablar de esto contigo». Recuerda, el respeto no nace de imponer tu versión, sino de mostrar tu verdad sin herir. Y eso solo lo logra quien ha trabajado su interior. Este principio también se conecta con la dicotomía del control, uno de los pilares del estoicismo. No puedes controlar cómo reaccionará el otro. No puedes controlar si el otro entiende, acepta o cambia, pero sí puedes controlar cómo comunicas tú, desde dónde hablas, con qué energía te expresas. También se relaciona con el premeditatio malorum. Prepárate mentalmente para la incomodidad. Anticipa que tal vez la conversación será tensa, emocional, desafiante, y aún así decide tenerla, sin miedo, y por supuesto, abraza el amor. Fati acepta que esa conversación incómoda puede ser precisamente lo que la relación necesita para renacer. No olvides que en la vida familiar lo que no se habla termina alejando. Las palabras no dichas se transforman en suposiciones, y las suposiciones en resentimientos. Tú no estás aquí para vivir en un hogar lleno de silencios incómodos, lleno de rutinas mecánicas y sonrisas fingidas.
Estás aquí para construir vínculos reales, relaciones donde la verdad pueda habitar sin miedo, donde hablar no sea una amenaza, sino una oportunidad para reconectar. Y eso solo se logra si te atreves a decir lo que otros callan. Hazlo con tacto, hazlo con respeto, hazlo con honestidad. Y cuando lo hagas, descubrirás que muchas veces lo que parecía un conflicto insalvable solo era una verdad esperando ser dicha, porque las conversaciones incómodas no son el problema. El problema es seguir posponiéndolas. El verdadero desgaste no viene de lo que se dice, sino de lo que se guarda demasiado tiempo. Hablar desde lo que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace sabio, te convierte en guía, no en enemigo. Y eso es liderazgo emocional. Eso es estoicismo práctico. Para cerrar esta lección te dejo una invitación. Esta semana elige una conversación pendiente, una que duela pero que merezca ser vivida, no para tener razón, no para corregir al otro, sino para liberar lo que llevas dentro. Hazlo con calma, hazlo con compasión y hazlo, aunque te tiemble la voz, porque cuando hablas desde lo que sientes, estás construyendo respeto, respeto real, respeto mutuo, y ese es el cimiento de toda relación verdadera. En la próxima lección hablaremos de algo aún más poderoso, cómo tu constancia silenciosa puede convertirse en el mensaje más fuerte que jamás hayas dado, porque a veces lo que haces todos los días dice mucho más que cualquier discurso. La paciencia estratégica transforma el vínculo. Hay momentos en los que sientes que ya no puedes más. Has hablado, has insistido, has corregido, y aún así nada cambia. Tus palabras parecen desvanecerse en el aire, como si no tuvieran ningún peso. Y entonces aparece la tentación: gritar, imponer, castigar, rendirte. Pero justo ahí, justo en ese punto donde parece que todo se desmorona, empieza el verdadero trabajo estoico, porque el cambio profundo no nace del impulso, sino de la constancia silenciosa. Y eso, amigo mío, se llama paciencia estratégica. No estamos hablando de una paciencia pasiva. No es quedarte quieto mientras el caos te rodea. No es permitir abusos o tolerar faltas de respeto. La paciencia estratégica es elegir el momento. Es preparar la tierra, plantar la semilla y regarla cada día, aunque aún no veas brotes. Es saber que la fruta no se adelanta a su estación y que apresurarla no la hace más dulce, la arruina. En las relaciones familiares y muy especialmente con los hijos, este tipo de paciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos resultados instantáneos. Queremos que entiendan, que obedezcan, que reaccionen ya. Pero olvidamos que están aprendiendo, que su proceso es distinto al nuestro y que las semillas que hoy parecen ignoradas pueden florecer dentro de semanas, meses o incluso años. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso incluye también a nuestras reacciones frente a la frustración. Cuando un hijo no escucha, cuando desafía, cuando responde con desdén, es fácil caer en el impulso, pero ahí es donde se cultiva el respeto verdadero, no cuando se grita, sino cuando se elige el silencio firme, cuando se da el ejemplo, cuando se espera sin rendirse y se actúa sin imponer. Imagina esta escena. Una madre ve cómo su hijo adolescente llega tarde cada noche sin avisar, sin pedir disculpas. Ella podría estallar en reproches, pero decide otra cosa. Cada noche deja la cena servida. No dice una palabra, no castiga, pero al día siguiente, mientras desayunan con voz serena, le dice: anoche estuve preocupada. Para mí es importante saber que estás bien. Esa frase aparentemente simple tiene más poder que 1000 gritos, porque no es amenaza, es presencia, es constancia, es una forma silenciosa de decir: me importas, estoy aquí, pero no te voy a perseguir, te voy a esperar. Y ese es el poder de la paciencia estratégica. No se trata de hacerte invisible, se trata de hacerte confiable, de convertirte en ese pilar que no se tambalea, incluso cuando el otro se aleja.
porque al final todos necesitamos saber que hay alguien que permanece, que no necesita controlar para amar, que no exige pero tampoco se borra. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esta paciencia estoica en lo cotidiano? Primero empieza por ti. Observa tus emociones antes de reaccionar. Cuando sientas la urgencia de intervenir, respira, cuenta hasta 5 y pregúntate, ¿esto que quiero decir nace del amor o de mi ego herido? Porque muchas veces lo que parece corrección es en realidad una necesidad de tener la razón. Segundo, elige tus batallas. No todo merece una confrontación inmediata. Hay gestos, actitudes, palabras que pueden ser mejor abordadas en otro momento. La filosofía estoica nos recuerda que no todo está bajo nuestro control, pero sí cómo respondemos ante ello. Y responder no siempre significa actuar. A veces significa esperar. Tercero, da ejemplo, todos los días. Con tu lenguaje, con tu forma de hablar, con tu modo de estar presente. Tus hijos pueden no obedecer hoy, pero observan, siempre observan. Y el ejemplo sostenido tiene un poder que ninguna orden puede igualar. Recuerda lo que haces cada día, construye más que lo que dices una sola vez. Este principio también se conecta profundamente con otras ideas fundamentales del estoicismo. Por ejemplo, la dicotomía del control nos recuerda que no puedes decidir cómo y cuándo cambiará el otro. Solo puedes decidir si tú sigues actuando con coherencia. El premeditatio malorum te ayuda a prepararte mentalmente para esos momentos de tensión, recordándote que no todo saldrá como esperas y que aún así puedes mantenerte firme. Y el amor fati te invita a abrazar incluso esos desafíos porque forman parte del proceso de crecimiento, tanto tuyo como de quienes amas. Un elemento esencial de esta práctica es cambiar tu mirada sobre el tiempo. Vivimos en una sociedad de resultados inmediatos. Todo es rápido. Todo se mide en likes, respuestas, resultados visibles, pero las relaciones humanas no funcionan así. Son como los árboles, crecen en silencio, bajo tierra día a día, y solo quienes tienen paciencia cosechan sombra y frutos. Ahora te propongo algo. Piensa en un vínculo que hoy se siente distante, tal vez con un hijo, tal vez con una pareja, tal vez con un hermano. Pregúntate, ¿estoy esperando que cambie para actuar o estoy dispuesto a actuar, incluso si aún no cambia? Porque la paciencia estratégica no depende del otro. Es una decisión tuya, una elección de amor maduro, una siembra diaria. Y sí habrá días en los que parecerá inútil, días en los que te sentirás solo, en los que dudarás si vale la pena. Pero justo ahí es donde más importa lo que haces. Porque el respeto no nace en los momentos fáciles. Nace cuando eliges el control interno por encima del desahogo. Cuando eliges construir, incluso sin garantías. Para cerrar esta lección y con ella este viaje de transformación estoica, quiero dejarte una certeza. No existe cambio verdadero sin constancia. No hay vínculo duradero sin respeto silencioso. Y no hay respeto auténtico si no empieza por uno mismo. Todo lo que has aprendido en estas lecciones no son reglas rígidas, son caminos que puedes recorrer poco a poco cada día en silencio, pero con firmeza, porque al final no eres lo que dices que harás, eres lo que repites cuando nadie mira, eres el ejemplo que dejas, la energía que siembras, la calma que sostienes cuando todo arde, el amor que no exige pero permanece, la presencia que no impone pero transforma. Tal vez hoy no veas los frutos, tal vez tu esfuerzo parezca invisible, pero te aseguro algo. La constancia silenciosa construye realidades que ningún grito jamás logró levantar, así que no busques aprobación externa. No te frustres por respuestas inmediatas. El cambio que importa es el que empieza en ti y se transmite en tu manera de vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por permitirte crecer. Si alguna de estas palabras resonó en tu interior, no las dejes en la teoría. Vívelas, aplícalas, conviértelas en práctica.
porque al final eso es lo que hacen los verdaderos estoicos, no predican, encarnan. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya has comenzado ese camino. No lo abandones. Sigue cultivando tu fuerza serena, tu sabiduría práctica, y deja que tu vida en silencio hable por ti. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Significa que dentro de ti hay una fuerza silenciosa que quiere despertar. Una voz interior que anhela vivir con más coherencia, más calma y más propósito. A lo largo de estas lecciones, hemos recorrido senderos que no siempre son cómodos, pero sí necesarios. Y hoy, al cerrar este ciclo, no te llevas respuestas absolutas, sino herramientas profundas. Te llevas la certeza de que no necesitas gritar para ser escuchado, ni imponer para ser respetado. Que tu ejemplo, tu paciencia, tu forma de mirar el mundo, son actos de liderazgo estoico que transforman más que cualquier discurso. Ahora no dejes que este conocimiento se quede en palabras. Empieza hoy. Elige un solo gesto, una acción silenciosa. Tal vez guardar la calma cuando sientas frustración. Tal vez escuchar con atención a alguien que necesita ser comprendido. Tal vez solo pausar y respirar. Recuerda, no es lo grandioso lo que te cambia, es lo constante. No es lo que piensas, es lo que practicas. Y si este contenido resonó contigo, si te sentiste comprendido, acompañado o inspirado, considera suscribirte al canal no solo para no perderte lo que viene, sino para seguir cultivando juntos esta comunidad de personas que, como tú, están eligiendo vivir con más presencia, más sabiduría y menos ruido. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este camino te impactó más. ¿Qué lección te gustaría aplicar hoy? Tus palabras pueden inspirar a otros y tu experiencia también es parte de este espacio. Y si te has quedado con ganas de seguir profundizando, te invito a ver el siguiente video donde exploramos una de las herramientas más potentes del estoicismo moderno: cómo entrenar tu mente para no reaccionar sino responder, porque el verdadero poder está en el dominio de uno mismo.